Buenas noches, profe. Voy a dar mi exposición sobre el proceso de evangelización y extirpación de idolatrías. Primero tenemos la llegada de los europeos a América y sus objetivos. En 1492, Cristóbal Colón, bajo el patrocinio de los reyes católicos de España, llegó a América, marcando el inicio de la era de la exploración y colonización europea. Los principales objetivos de los europeos en un mundo nuevo eran los económicos, que era la búsqueda de nuevas rutas comerciales y explotación de recursos naturales como el oro y la plata. Los políticos, que eran la expansión territorial y la consolidación del poder de los monarcas y europeos. Y los religiosos, que eran la propagación del cristianismo, considerada una misión divina. Los monarcas y la Iglesia Católica veían la evangelización de las poblaciones indígenas como una obligación moral y un medio para consolidar el dominio europeo. Aquí tenemos algunos objetivos de esta presentación, que son entender el impacto de la evangelización en las culturas indígenas, analizar los métodos utilizados por los misioneros y las autoridades coloniales, también evaluar las consecuencias sociales, culturales y religiosas de estos procesos, fomentar una reflexión crítica sobre el legado histórico de la evangelización y la extirpación de idolatrías en las sociedades contemporáneas. Ahora tenemos la evangelización en el contexto colonial. Se refiere al esfuerzo sistemático de la Iglesia Católica para convertir a las poblaciones indígenas al cristianismo. Los objetivos específicos de la evangelización incluían conversación religiosa, que era transformar las creencias y prácticas religiosas de los indígenas para alinearlas con el cristianismo, educación, que es instruir a las poblaciones indígenas de los principios del cristianismo y la doctrina católica, integración cultural, que era fomentar la adopción de costumbres y valores europeos considerados superiores por los colonizadores. También tenemos la extirpación de idolatrías, que trataban de la destrucción de ídolos y templos. Los misioneros y autoridades coloniales destruían objetos de culto, como templos y otros lugares sagrados para las religiones indígenas. También tenemos las inspecciones y juicios, que se realizaban las inspecciones para identificar y castigar a las prácticas de idolatría. Los culpables podían enfrentar severos castigos que incluían desde penitencias hasta ejecución. Y también tenemos la educación y conversión forzadas. Se imponían doctrinas y prácticas cristianas a las comunidades indígenas, a menudo mediante la coacción o la fuerza. Tenemos aquí también la extirpación de idolatrías. Aquí tenemos el impacto en las culturas indígenas. Tenemos cambios religiosos. La evangelización y la extirpación de idolatrías tuvieron un profundo impacto en las prácticas religiosas de las comunidades indígenas. Algunos de estos cambios más significativos incluyen la destrucción de la religión autóctona, la conversión al cristianismo y la nueva estructura religiosa. Tenemos el sincretismo. El sincretismo religioso se refiere a la fusión de elementos del cristianismo con prácticas religiosas indígenas, resultando en una mezcla única de creencias y rituales. Algunos ejemplos del sincretismo incluyen las festividades y celebraciones, los santos y las deidades, sí, perdón, las prácticas y los rituales también. Aquí tenemos algunas de las consecuencias sociales y culturales. A largo plazo, la evangelización y la extirpación de idolatrías tuvieron varias consecuencias, que fueron la desintegración de la identidad cultural, los cambios en la estructura social y la resistencia y resiliencia, perdón.
Y la conclusión en esto es que el legado de la evangelización y la extirpación de idolatrías es complejo y multifacético. Por un lado, estas prácticas contribuyeron a la profunda transformación de las sociedades indígenas, llevando a la pérdida de muchas tradiciones y conocimientos ancestrales. Y por otro lado, el sincretismo religioso demuestra la resiliencia y capacidad de adaptación de culturas indígenas que lograron integrar elementos cristianos en sus propias prácticas religiosas. Muchas gracias.